Vamos a resolver un modelo de segundo parcial de XEU a 21 con los contenidos actualizados al año 2023. ¿Qué quiere decir esto que estoy diciendo? Que vamos a resolver un examen en el cual nos pueden preguntar cosas de el artículo de herramientas democracias delegativas, o bien de los capítulos 9 o 10 de Romero, o bien de el libro Debates Contemporáneos, ¿sí? Entonces, estos son los contenidos que se van a estar evaluando en este parcial. La modalidad de los ejercicios son las que ustedes conocen. Por un lado, nos dan una oración y tenemos que determinar si es verdadera o falsa y justificar. Y por otro lado tenemos la otra modalidad donde tenemos 8 opciones donde se pueden ir combinando, ¿no? Bien, entonces vamos a resolver este parcial. En el examen que ustedes les toman son 18 ejercicios. Acá por una cuestión de tiempo lo vamos a hacer un poco más corto. Vamos a resolver 10 ejercicios. Así que bueno, vamos a ir empezando. Vamos a arrancar con el ejercicio 1. En este caso nos está preguntando respecto de democracias delegativas. Así que acá dice que, según lo expresado en el libro Herramientas, las democracias delegativas son una forma de manejar y ejercer el poder político, lo cual es algo que es verdadero, ¿no? Nosotros sabemos que las democracias delegativas son un tipo de democracia que surge en situaciones de crisis a partir de los años 80 y 90 en Latinoamérica, que se van a contraponer al concepto de democracia representativa, y justamente la idea de una democracia delegativa es que acá lo que sucede es que se le delega todo el poder al presidente, ¿sí? Entonces justamente se define, o se distingue este tipo de democracias por cómo se ejerce, cómo se maneja el poder político. Entonces, si esto es verdadero, nosotros ya sabemos que la opción correcta tiene que ser la B o la D. En este tipo de ejercicios son un poco más fáciles, ¿no? Porque justamente si nosotros nos damos cuenta que el enunciado es verdadero o falso, generalmente tenemos que elegir entre pocas opciones, ¿sí? No entre 4, sino generalmente entre 2 o a lo sumo 3. Entonces, si este enunciado es verdadero, vamos a ver si la correcta es la B o la D. La B dice es verdadera porque de ello se desprende que la democracia delegativa se distingue de otras democracias por la forma en que se toman las decisiones. Claramente esta es la opción correcta, ¿sí? Porque básicamente es lo mismo que dice en la consigna de arriba, ¿no? Eh, ¿Por qué sería así? Porque en la democracia representativa las decisiones se toman de manera consensuada, ¿sí? Por consenso, por acuerdo entre los distintos poderes, ¿sí? Sobre todo entre lo que sería el poder legislativo y el poder ejecutivo. Y en cambio en una democracia delegativa el que toma todas las decisiones es el poder ejecutivo, el presidente, ¿sí? Porque es justamente en su figura, en él, en el cual se deposita todo el poder, ¿no? Entonces, la B es correcta. Por las dudas tenemos que leer la D, que dice es verdadera porque las decisiones en este tipo de regímenes se toman teniendo en cuenta la diversidad de opiniones en la ciudadanía y por ello no tienen un alto contenido discrecional. Justamente esto está mal porque la ciudadanía lo único que hace es delegarle todo el poder al presidente, pero después no participa en la política, ¿sí? Simplemente la ciudadanía le da una especie de cheque en blanco al presidente, donde le dice al presidente, solucioname esta crisis y te doy todo el poder. Básicamente esto es un poco la idea. Entonces, en una democracia delegativa no hay participación política activa de la ciudadanía, ¿sí? Así que esto es incorrecto. Entonces, en el ejercicio 1, la opción correcta sería la B. Y vamos a avanzar un poco más. Vamos a pasar ahora a el ejercicio 2. En este caso nos están preguntando respecto de Menem. Dice que Menem sufrió la oposición de los militares a su gobierno por continuar las políticas implementadas por el gobierno de Alfonsín, ya que se negó a indultar a los miembros de las juntas militares por los delitos cometidos durante la última dictadura iniciada en 1976. Esto obviamente es falso. Nosotros sabemos que Menem no sufrió la oposición de los militares. ¿Y no por qué? Porque no continuó las políticas implementadas por Alfonsín, ¿sí? Todo lo contrario, ¿no? Entonces, este enunciado es falso, con lo cual la opción correcta es la C o la D. La C dice es falso porque Menem ignoró la cuestión de los derechos humanos y las relaciones con el pasado militar, debido a que ya habían transcurrido varios años de la dictadura y además enfrentaba una grave situación económica a la que dedicó toda su gestión. Bueno, acá podríamos llegar a dudar un poco, ¿no? Porque decimos que, bueno, ignoró la cuestión de los derechos humanos y las relaciones con el pasado militar, podría ser correcto, pero dice, debido a que ya habían transcurrido varios años de la dictadura. Esto es incorrecto, no había pasado mucho tiempo desde el fin de la dictadura, sí habían pasado muy pocos años, así que esto debería hacernos ruido, más allá de que es cierto que había una grave situación económica, eso es correcto, así que acá podríamos llegar a dudar, porque no está del todo mal.
Pero vamos a leer la D, que dice: es falso porque dentro de su política más general de reconciliación con el pasado reciente, Menem indultó en diciembre de 1990 a los integrantes de las juntas militares pese a la fuerte movilización popular en contra de la medida. Y justamente esto es correcto. Nosotros sabemos que Menem no solo no sufrió la oposición de los militares, ya que no continuó las políticas de Alfonsín, sino que hizo todo lo contrario, ¿no? Indultó a los integrantes de la junta militar, es decir, que anuló las condenas que se habían dictado en la presidencia de Alfonsín. Así que, si bien la C nos podía hacer dudar un poco, con la D ya no podemos dudar. Claramente esta sería la opción correcta, ¿sí? Entonces acá marcamos la D y vamos a seguir avanzando un poco más. Llegamos ahora al ejercicio 3, donde ahora sí nos encontramos con la otra modalidad de ejercicios, ¿sí? Donde puede ser A, B, C, D, o bien se puede combinar alguna de las opciones. Así que leemos, acá dice: en 1990 Menem clausuró el flanco militar y cerró de un modo inesperado el proceso iniciado en 1983. Según Romero, esto se observó en que, veamos, A, que la función de las Fuerzas Armadas, bueno, está diciendo entonces que Menem clausuró el flanco militar, es decir, que cerró esta puja que venía viendo con las Fuerzas Armadas en la presidencia de Alfonsín, ¿sí? Y entonces esto se observó en que, veamos, A, que la función de las Fuerzas Armadas se desdibujó, pero el gobierno encontró para los oficiales una alternativa profesional atractiva en la participación militar en acciones internacionales. Esto es correcto, ¿sí? Las Fuerzas Armadas durante la presidencia de Menem fueron, en términos generales, se desdibujaron en el sentido de que, por ejemplo, se redujo el presupuesto de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Algo bastante importante. Pero bueno, las Fuerzas Armadas, por otro lado, están satisfechas con el accionar de Menem, sobre todo debido al indulto, ¿no? A los indultos. Pero bueno, entonces Menem de alguna manera encontró una manera de distraerlos o también mantenerlos ocupados en la participación militar en acciones internacionales, junto con Estados Unidos o con la ONU, ¿no? Entonces esto es algo que es correcto, la A está bien. Bien, entonces veamos. La B dice que Menem, mediante el decreto 354, ordenó juzgar a los militares integrantes de las juntas que habían asumido en el 76, en lo que se conoció como el histórico juicio de las juntas militares. Nosotros sabemos que esto es absolutamente falso porque el juicio de las juntas militares se había dado durante la presidencia de Alfonsín y Menem lo que hizo fue lo contrario, ¿no? Fue dictar un indulto, ¿no? Entonces la B está mal. Bien, la C dice que durante diciembre del 90 Menem rechazó definitivamente el indulto. Bueno, de nuevo, esto está mal, sí, Menem fue el que hizo el indulto, no lo rechazó, así que la C es incorrecta. Y pasamos ahora a la D, que dice la supresión del servicio militar obligatorio debido a que cuando Menem preparaba su reelección murió en Zapala el conscripto Omar Carrasco, víctima de los malos tratos por los propios militares. Esto es correcto, sí, efectivamente esto ocurrió. Un joven que estaba realizando servicio militar fue asesinado por militares, y esto, bueno, generó todo un escándalo y terminó generando que se elimine el servicio militar obligatorio. Entonces la A es correcta y la D es correcta, entonces tenemos que mirar acá y marcar la opción G, que es la que habla de A y D. Entonces en el ejercicio 3 sería la G. Bueno, sigamos un poco más. Vamos a pasar ahora al ejercicio 4, que dice que según Romero, el Ministerio de Economía de Menem, el ministro de Economía de Menem, Domingo Cavallo, encaró el problema de la inflación mediante la trascendente ley de convertibilidad que durante 10 años marcó las pautas de la economía. Para esto también se logró, bueno, estamos hablando entonces de lo que fue la convertibilidad de la mano de Cavallo, y dice la reducción general de aranceles que cayeron a una tercera parte de su anterior valor. Esto es cierto, justamente se reducen los impuestos a la importación. Esto es lo que generalmente se denomina como apertura comercial, es decir, se dejan ingresar productos del extranjero casi con total libertad, ¿sí? Esto es un componente esencial del neoliberalismo, así que la A es correcta. La B dice elevar los impuestos más fáciles de cobrar, como el IVA y el impuesto a las ganancias, a costa de mejorar el ahorro y la inversión o a los fines de considerar algún criterio de equidad social. Esto es correcto también, sí, se elevaron impuestos como el IVA, el impuesto a las ganancias, que son impuestos digamos, fáciles de cobrar, ¿no? Porque, por ejemplo, el IVA lo pagamos cuando compramos cualquier producto. Básicamente como para ahorrar un poco más de plata en este contexto de crisis económica en el cual se vivía, así que para el Estado, ¿no? No para la gente. La B es correcta. Bien, entonces sabemos que la A y la B son correctas. En este caso ya sabemos entonces que sí o sí tiene que ser correcta la G.
porque si la A y la B son correctas, la única opción combinatoria que las incluye a las dos es la G. Es decir que la C tiene que estar mal, la D tiene que estar bien. La D dice reforzar el poder del más importante e indiscriminado instrumento de intervención en la economía, la emisión monetaria. Esto está mal porque justamente con la convertibilidad que establece la paridad cambiaria fija, es decir que un peso equivale a un dólar, esto justamente imposibilita que haya emisión monetaria. Imposibilita que el Banco Central fabrique pesos porque si por cada peso vos necesitas un dólar y los dólares no se fabrican en Argentina. Por lo tanto, esto es incorrecto. Y la D dice renegociar la deuda externa en el marco del Plan Brady. Esto es correcto. El Plan Brady justamente una renegociación donde se refinancia la deuda. Es decir que en vez de pagarla, pongámosle, en 2 años, se la pagan 5. ¿Sí? Para hacer un ejemplo fácil. Lo que se hace es postergar pagos de la deuda, ¿no? Entonces esto también es correcto. Están bien la A, la B y la D. Entonces en este caso, como habíamos dicho, la opción correcta sería la G. Y ahora avanzamos un poco más. Nos metemos con el ejercicio 5, donde nos van a estar preguntando respecto del libro Debates Contemporáneos. En este caso respecto al capítulo 8, que es el capítulo que hablaba de la economía argentina. Y acá dice que en el capítulo 8 de Debates Contemporáneos se menciona el análisis que realiza Mancur Olson respecto de las razones que impulsan a algunos países al crecimiento a largo plazo y la mejora sostenida de los niveles de estancamiento. En la línea de ese análisis podemos mencionar, bueno, acá nos están preguntando respecto del capítulo que hablaba de la economía argentina, en particular del economista Mancur Olson, que es mencionado en este capítulo. Y básicamente este autor hacía un planteo respecto de cuáles eran los países que crecen económicamente y los que se estancan, ¿no? Entonces esto es lo que nos están preguntando acá. Vamos a ver las opciones. La A dice que los países que prosperan son los enfocados en sus ventajas comparativas, gobernados por coaliciones de interés público enfocadas en aumentar el ingreso nacional, apoyándose en el aumento de la productividad de la economía. Esto es correcto, justamente lo que decía este economista es que los países que prosperan son los que se enfocan en aprovechar las ventajas que tienen, ¿no? Por ejemplo, no sé, Argentina debería, pongámosle, aprovechar sus ventajas en cuanto a su clima y a su producción agropecuaria, para dar un ejemplo. Y básicamente en lo que se enfocan principalmente es en aumentar el ingreso nacional, ¿cómo? Apoyándose en el aumento de la productividad de la economía. Entonces, aquellos países que avanzan son los que, en pocas palabras, se dedican a aumentar su productividad, ¿sí? Los que se dedican a aumentar lo que producen, ¿no? Su producto bruto interno. Así que la A es correcta. La B dice, los países que no logran beneficiarse del progreso a largo plazo son los que se dedican a despilfarrar sus ingresos en lugar de dedicarse al ahorro. Bueno, esto es incorrecto, no es algo que esté planteando el autor. Acá la idea no es ahorrar, sino lo que está diciendo es aumentar la productividad, ¿sí? Eso es el planteo. Así que la B no es algo que diga el autor en este caso. La C dice, los países que no logran beneficiarse del progreso a largo plazo son los que, gobernados por coaliciones, protegen sectores de la economía más o menos arbitrariamente en lugar de aprovechar sus ventajas comparativas. Y justamente esto es correcto, es la contracara de lo que dijimos en A. Si los países que avanzan son los que se dedican a producir más, en pocas palabras, aquellos que no avanzan son los que, en vez de dedicarse a producir más, lo que hacen es proteger sectores de la economía de manera arbitraria, ¿sí? Entonces, en vez de dedicarse a producir más, se dedican a proteger a determinadas clases sociales, y básicamente esto sería el problema por lo cual se estancan, ¿no? Entonces, la C es correcta. Y entonces la A y la C están bien. La D dice, los países que prosperan son los enfocados en el desarrollo de determinadas industrias en desmedro del crecimiento de otras. Bueno, esto está mal porque el planteo es algo general, ¿sí? Proteger sectores de la economía, y no se trata simplemente de desarrollar una industria y no desarrollar otra, no. Se trata de proteger a determinadas clases sociales o proteger a sectores de la economía, a determinados empresarios o lo que sea, pero no se trata de una cuestión de esta industria sí, esta industria no, ¿no? Es más general que esto. Así que en este caso está bien la A y está bien la C, entonces tendríamos que marcar como opción correcta la opción E. Bien, vamos a avanzar un poco más, entonces pasamos ahora al ejercicio 6. Bueno, seguimos con debates contemporáneos. Dice que, según el capítulo 6 de este libro, Byung-Chul Han afirma que hasta cierto punto la información no es informativa, sino deformativa.
Por ello es posible afirmar que vivimos en una sociedad postfáctica. Esto significa que, veamos, la A dice, se ha nivelado la distinción entre lo verdadero y lo falso, la información circula ahora sin referencia alguna a la realidad en un espacio hiperreal. Esto es correcto, justamente lo que está diciendo Byung-Chul Han, que es que vivimos intoxicados por la información, donde la información ya no nos está diciendo lo que pasa realmente, sino que lo que hace es deformar la realidad. Por eso vivimos en una realidad, en una sociedad postfáctica, donde ya no importan los hechos, ¿sí? Entonces, esto significa que se ha nivelado, se ha equiparado la distinción entre lo verdadero y lo falso, de modo tal que ya no se puede distinguir lo que es verdadero y lo que es falso. Entonces, la información circula sin referirse a la realidad y vivimos entonces en un espacio hiperreal donde ya no importan los hechos, ¿no? Entonces, la A sería correcta. La B dice que las fake news son informaciones que no pueden ser más efectivas que los hechos. En algún momento la verdad sale a la luz. Bueno, justamente esto es incorrecto. Las fake news, ¿no? Las noticias falsas, son informaciones que pueden ser de hecho más efectivas que los hechos. Lo que importa en muchos casos es el efecto que genera la información, más allá de si es verdadero o falso. Así que es justamente lo contrario de lo que dice la B. Esta está mal. En la C dice que en la actualidad no existen los hechos. Para Han vivimos en una suerte de realidad virtual que ha denominado metaverso. Bueno, no, esto es incorrecto. Byung-Chul Han no habla de metaverso para empezar, pero más allá de eso, no es que no existan los hechos, sino que lo que pasa es que no importan los hechos, ¿sí? No importa realmente qué es verdadero o falso. Lo que importa es la información que circula y qué efecto genera esta información que circula, ¿no? Entonces, la C es incorrecta y la D dice, lo único relevante termina siendo el efecto a corto plazo. La eficacia sustituye la verdad, justamente esto es correcto en función de lo que venimos diciendo. Lo que importa es el efecto que genera la información y bueno, básicamente esto es lo importante, ¿no? La eficacia, los efectos que generan son más importantes que lo que sea verdadero o lo que sea falso, ¿sí? Entonces en este caso también la A y la D, por lo tanto acá tendríamos que marcar la opción F que incluye A y D, ¿sí? Bueno, avanzamos un poco más. Vamos ahora a la pregunta 7, que dice que, según el capítulo 2 de Debates Contemporáneos, a nivel externo, los derechos humanos generan ciertos deberes que los países deben cumplir, y entre ellos podemos mencionar, veamos, A. El deber de cada Estado de no violar ni menoscabar el goce de los derechos humanos en el territorio de otros estados. Esto es correcto, estamos hablando a nivel externo, es decir, a nivel internacional, ¿no? Básicamente la relación entre los distintos países, entre los distintos estados. Entonces, un deber a nivel externo de los estados sería no violar ni menoscabar el goce, ¿sí? El goce de los derechos humanos en el territorio de otros estados. Es decir, que un estado no se tiene que meter y no tiene que impedir que se gocen los derechos humanos en otro estado. Esto es claramente correcto. La B dice, el deber de cada Estado de cooperar activamente para lograr la realización progresiva de los derechos humanos en todas partes y no solamente en su propia jurisdicción. Esto también es correcto, ¿sí? Cada Estado tiene que cooperar, tiene que ayudarse junto con otros para lograr que se realicen los derechos humanos en todas partes y no solo en su propio país. Es decir, que tiene un deber para con los humanos que habitan otros estados, otros territorios, ¿no? Así que la B también está bien. La C dice, el deber de cada Estado de velar por el reconocimiento de los derechos humanos a escala global y de brindar asistencia a quienes sean oprimidos o tiranizados por sus gobiernos. Bueno, esto sigue un poco la línea de lo que veíamos en B, así que es correcto, ¿no? Cada Estado tiene que velar, tiene que preocuparse para que se reconozcan los derechos humanos en todo el mundo y ayudar a aquellos que estén sufriendo tiranía por parte de sus gobiernos y que estén siendo oprimidos y que no puedan gozar de los derechos humanos. Así que la C es correcta también. Y la D dice, el deber de cada Estado de reemplazar los derechos constitucionales por los derechos humanos. Esto es claramente incorrecto, ¿sí? Los derechos constitucionales son distintos a los derechos humanos, ¿sí? Son dos cosas distintas y conviven, ¿sí? Por un lado están los derechos constitucionales, los derechos establecidos en la constitución de cada país, y por otro lado están los derechos humanos que son universales. Así que esto está mal. Por lo tanto, en este caso también A, B y C. Entonces tendríamos que marcar acá la opción G. Bien, sigamos un poco más. Vamos a pasar ahora al ejercicio 8, que dice que según lo que estudiamos en el capítulo 3 de debates contemporáneos, hay que determinar verdadero o falso y seleccionar la opción correcta. Bien, entonces, bien, acá dice que tanto China como Venezuela son ejemplos de régimen autoritario, pero más allá de eso existen significativas diferencias en ambos casos. Esto es correcto, sí es verdadero.
porque los dos son considerados en este capítulo como ejemplos de regímenes autoritarios, pero no son exactamente iguales, ¿no? Entonces, esto es verdadero, por lo tanto, ¿es correcta la A o es correcta la C? La A dice, es verdadero ya que Venezuela constituye un autoritarismo con capacidad administrativa, en tanto que China se limita prácticamente a la función coercitiva, mientras que su capacidad administrativa es muy limitada. Y la C dice lo mismo, pero al revés, ¿no? Aparentemente dice que China constituye un autoritarismo con capacidad administrativa, en tanto que Venezuela se limita prácticamente a la función coercitiva, mientras que su capacidad administrativa es muy limitada. Bueno, ¿cuál es la correcta? Claramente la correcta es la C. Son dos ejemplos de régimen autoritario, pero China se dice que es un régimen autoritario con capacidad administrativa, ¿sí? Porque tiene capacidad de, de administrar sus recursos y distribuirlos a la población. En cambio, Venezuela no tiene capacidad administrativa o tiene una capacidad administrativa muy limitada porque es un estado que no tiene recursos, ¿sí? Es un estado que, ha entrado en un colapso económico social, ¿no? Entonces, el Estado venezolano se limita básicamente a la función represiva, mientras que su capacidad administrativa es muy limitada. En cambio, China tiene una función coercitiva muy desarrollada, pero también tiene una capacidad administrativa notable, ¿no? Entonces, en este caso, la correcta sería la C. Y vamos a pasar ahora al ejercicio 9, donde dice que lo que estudiamos, según lo que estudiamos en el capítulo 4 de debates, hay que determinar este enunciado. Y acá dice, las movilizaciones y plataformas ciudadanas de los últimos años han demostrado que más allá del paso del tiempo, la gente sigue siendo una masa sin capacidad crítica y fácilmente dominable por la propaganda. Esto es incorrecto, esto es falso, porque justamente lo que dice el texto es que las movilizaciones y las plataformas que se han visto en los últimos años han demostrado que la gente no es una masa sin capacidad crítica, sino que justamente, hay, digamos, hay cierta capacidad crítica. Vamos a ver cómo se lo justifica mejor, ¿no? Entonces esto sabemos que es algo que es falso. Entonces la correcta es la B o es la D. La B dice, es falso ya que las iniciativas de los últimos años han evidenciado la vuelta al bolchevismo y una encendida crítica al capitalismo. Bueno, no se habla de esto, no se habla de una vuelta al comunismo, sino que se habla de otra cosa. La correcta debería ser la D, que dice, es falso ya que las iniciativas de los últimos años se definen por el rol central de la diferencia y de la autonomía de cada uno, por desarrollar plataformas de reflexión, por enfrentarse a la noción de líder o por no hacer caso de los medios oficiales de propaganda. Justamente esto es lo correcto, ¿no? Lo que se dice es que en los últimos años, en estas plataformas virtuales, se ha visto justamente el lugar para la diferencia, para el diálogo, para la reflexión, para justamente la discusión de distintos ámbitos, y por no seguir un líder, por no hacer caso a los medios oficiales de propaganda, ¿no? Básicamente se ha evidenciado cierta capacidad crítica que en la idea de masa del siglo XIX no existía tal cosa, ¿no? Entonces acá ahora se estaría revelando algo nuevo, algo novedoso. Entonces, en este caso, en este ejercicio 9, la correcta sería la opción D. Y vamos a pasar ahora al último ejercicio de este examen, que nos pregunta lo que pasa según el capítulo 7. Veamos, dice, con la reforma de la Carta Magna en 2019, denominada actualización del modelo, se ha llevado a cabo una flexibilización de los mecanismos represivos y se ha dado mayor participación popular al régimen cubano. Entonces acá nos están preguntando qué es lo que pasa en Cuba con la reforma constitucional de 2019. Y acá nos está diciendo que con esta reforma constitucional se ha llevado a cabo una flexibilización de los mecanismos represivos y se ha dado mayor participación popular a la gente. Lo cual es claramente incorrecto, porque no pasó eso, sino más bien lo contrario, ¿no? No hubo esta flexibilización de mecanismos represivos y no hay mayor participación popular, claramente. Entonces, acá esto es falso, la correcta es la B o es la D. Y la B dice que es falso ya que la reforma constitucional redujo el tamaño del Parlamento y con ello la representación de los delegados barriales. Esto es algo que es correcto, justamente con esta reforma constitucional se le da menos lugares a los delegados barriales, ¿sí? A lo que sería la gente, lo que sería la participación popular. Así que la B está bien. La D dice es falso ya que, si bien es cierto que se aumentó la representación popular, los mecanismos represivos fueron fortalecidos, lo que pudo ser observado durante la crisis de COVID-19. Esto es incorrecto porque decimos no se aumentó la representación popular, sucedió lo contrario, ¿no? Entonces en este caso
La correcta sería la opción B. Bueno, de esta manera entonces terminamos la resolución de un modelo de examen de segundo parcial actualizado al 2023.